Hemos llegado al capítulo 8 de Juan y antes de entrar a este capítulo, quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y con algunas porciones en arameo. Y la Biblia también fue escrita en pergaminos y en papiros, ciertos materiales que se utilizaban en siglos anteriores. Y estos se les llamaban manuscritos, es decir, escritos a mano. Y muchos siglos después se inventó lo que es ahora lo que conocemos como la imprenta, y entonces pusieron todos los libros de la Biblia en el orden en que los conocemos ahora. Y todo lo que quiso Dios fue preservado y está condensado en un libro que ahora nosotros llamamos Biblia, que viene o deriva de la palabra Biblia de libros, de muchos libros. Y una cosa es segura, la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 3:16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y a qué viene esta explicación? Bueno, como les decía, la Biblia la tenemos a la mano hoy en día y está dividida por capítulos y versículos. Y estos capítulos y versículos nos ayudan bastante, porque nos ayudan a encontrar los pasajes en el libro, en el capítulo y el versículo, para ubicar dónde nos quedamos cuando dejamos de leer o para referirle a otra persona cuando estamos hablando de la Biblia. Pero estas divisiones no están divinamente inspiradas. Las personas que pusieron todo esto junto hicieron todo lo mejor para que fuera más fácil para nosotros hasta el día de hoy. Y es que en el pasaje de hoy, por ejemplo, notamos que estamos en el capítulo, estábamos en el capítulo 7 y quedó un versículo ahí como hasta la orilla, el versículo 53, en donde dice, cada uno se fue a su casa. Y cuando pasas al capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y cuando pones esto junto, dice así, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y da mejor sentido a lo que estamos leyendo. Vamos a entrar en la meditación del día de hoy. Como dice la escritura, Jesús se fue al monte. Por su parte, él se fue al monte. ¿Por qué agarraba hacia el monte? Era su costumbre, era su tiempo a solas con Dios, era su tiempo eh, apartado para estar en comunión con el Padre. Eh, y también, quizás también orar por todas esas personas eh, a las que les compartía y a todas esas personas que se oponían continuamente a su ministerio. Quizás oraba por ellos para que de alguna manera se abriera su entendimiento y se abrieran sus ojos espirituales. Y como vimos en el capítulo anterior, todo lo que querían era contender. Cada oportunidad era para contender con el Señor. Se endureció su corazón. Y conforme lo que vimos, ellos por su parte, pues se fueron a, a su casa. Y muchas de las veces personas así se van a su casa tramando cómo podrían hacer para atrapar a Jesús. La Biblia dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana
lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Hay gente así, que así maquina y a la mañana ejecuta sus planes, pero no se olviden de la pequeña palabrita que dice ay de los que hacen esto. Ay, pobrecitos. En el versículo 2 dice, por la mañana, noten esto, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El Señor, entonces, aquí vemos su actitud muy diferente, en contraste con la actitud de los fariseos y de los sacerdotes principales. El lleno del Espíritu Santo, habiendo estado con el Padre, en comunión con el Padre, tenía algo fresco para ofrecer a las personas que llegaban para escucharle. Y como discípulos de Jesús, siempre deberíamos de tener algo fresco para ofrecer a las personas. Y la única manera es estando en comunión con Dios. Debo ser honesto, a mí me choca cuando los hermanos hablan y hablan solamente porque conocen la Biblia. Uno les pregunta algo y te empiezan a disparar toda la Biblia. Y ese no es el punto. Ese no es el punto. Jesús llegó eh, después de haber orado, estar en comunión con el Padre, va a las personas, les comparte. Y aprendemos de él, porque si tú vas a orar por una persona, si tú vas a dar un consejo a una persona, si tú tienes algo para ofrecer a una persona, tiene que ser algo primeramente fresco, no porque solamente porque lo sabes. Es algo que debe salir de parte de Dios hacia la persona y no se trata de disparar versículos solamente porque las sabemos. El Señor con esto y no estaba tratando de avergonzar a los sacerdotes o los fariseos con su conocimiento, sino que él estaba aprovechando al máximo el tiempo. Él no se fue al monte a buscar la manera de cómo acabar con ellos al segundo día. Esa no era su prioridad, al siguiente día. Esa no era su prioridad. Su prioridad eran aquellas personas que deseaban escuchar de Dios. Su prioridad eran aquellas personas que tenían hambre y sed de Dios. Y seguramente en la mañana esas personas ya estaban ahí listas y atentas para escuchar del Señor. Y saben que siempre habrá personas que deseen escuchar de la palabra de Dios. Siempre habrá personas que tengan esa hambre y esa sed por buscar de Dios y el tiempo es valioso como para perderlo discutiendo o dándole a la gente eh, uh, un montón de palabras cuando Dios no ha hablado a nuestra vida. Hay que aprovechar el tiempo aprendiendo de Jesús, en comunión con el Padre y ofreciendo a las personas una palabra de aliento, un tiempo de oración, un tiempo para escuchar, pero guiados por el Espíritu Santo. Medita en esto y que Dios te bendiga.